Que vamos a hablar ahora con Horacio Delgado. Buen día, bienvenido. ¿Cómo te va, Horacio? Bien, Gustavo, un saludo a todos los oyentes. Bueno, para mañana, ¿cómo te preparas? ¿De manera especial? ¿Tenés cábala? ¿Mirás el partido? ¿Sufrís? ¿No sufrís? ¿Cómo? No, ya no sufro a esta altura. Un partido más. Un partido más y Sí, ojalá sí. gane Micrófono de Boca. por medio, partido más. No. En otros momentos estaba con cierto nerviosismo, pero no. Ojalá, prefiero que gane Boca, por supuesto. Y creo que así va a ser. Va a ser medio incómodo dar la vuelta olímpica en la cancha de River. Pero bueno. Y para que acaban de cerrar el estadio, ayer le clausuraron la Bombonera. Sí, se por llenó. temas de seguridad. Se llenó la Bombonera, había como 60.000 personas y no sé cuántos afuera, donde fueron a hacer el aguante Un banderazo. y el ¿no? banderazo y el equipo entrenó ahí en la cancha. Pero Ah, la verdad que se vive este partido como pocas veces, con mucha expectativa, por esto que le da de ser la primer final entre Boca y River dentro de una Libertadores, ¿no? Pero además tiene otra, yo lo decía a los oyentes días atrás, el que gane se queda con un plus de diferencia, que para que el otro lo iguale, Claro. va a ser muy difícil, Y sí, porque se vuelven a encontrar en una final de Copa Libertadores, y sí, es como el azar. Va a ser una gran desazón para el que pierda acá, ¿no? Por eso te digo, es un tema, ¿viste? Un tema fuerte. Que va a llevar mucho tiempo que se pueda volver a dar si se da. Claro, ese es el tema. Entonces el otro va a tener la ventaja Claro. para enrostrarle al otro Durante años. Este partido. Durante años, porque no es algo, un cronograma que dentro de un año, o 2 o 5 está la revancha. No No se sabe, no incierto. se sabe, incierto. Así que, Pero bueno. che, se le podría decir a la Conmebol el 50% y que sea el símbolo de la no grieta en la Oye, es difícil que lleguemos a un acuerdo a eso, pero ojalá si sirviera para eso. ¿Y cómo se puede cerrar la grieta en este momento en la sociedad? Es muy difícil, Gustavo. Yo te escuchaba a vos en la columna recién cuando hablabas de Monseñor Casareto, y bueno, ese es el camino, que en la práctica la mayoría de los dirigentes políticos lo plantean también, el diálogo, y la verdad es que cuando se convierten en gobierno lo que menos hacen es profundizar ese diálogo, todo lo contrario. Todos tenemos que buscar zanjar esas grietas a través del diálogo. El peronismo hoy, después de haber dejado de ser oficialismo, las grietas que existían y que fueron generando distintos espacios de representación política del peronismo, bueno, es a través del diálogo donde se van acercando posiciones con la idea de volver a ser una alternativa homogénea. Y somos todos diferentes en la medida de que no entendamos eso y que vamos a pensar distintos, y va a haber distintos temas que nos van a enfrentar, pero esos planteos no tienen que ser llevados adelante como si fuera una guerra del hombre contra el hombre, ¿no? Una de las que hemos vivido últimamente justamente fue lo que tuvo que ver con el tema pañuelo verde, pañuelo celeste. Claro. Que las dos posturas son respetables, todos tomamos postura por una, pero no tiene que ser parte de la enorme grieta que se generó. Nos dividió mucho más de lo que estábamos divididos, llevar adelante. Quizás no estábamos preparados para tocar en democracia un tema tan sensible como era el de la despenalización del aborto o la no despenalización. Y eso nos llevó, lo vivimos todo el mundo, Porque además en el seno de cada familia, perdóname, también estaban las discusiones, estaban los que pensaban de una manera y de otra. En el seno de las familias, en los que participan dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Evangélica, en todas partes, claro. En las escuelas, en las reuniones, en lugares donde por años se sentían identificados con un determinado tema.
los terminaba dividiendo. Claro. Pero lo que tenemos que aprender es que estas cosas hay que zanjarla en democracia. Y la democracia es la voluntad de la mayoría, y creo que nos cuesta aceptar la voluntad de la mayoría. Someternos a la voluntad de la mayoría. Mientras tenés la posibilidad de pelear para pelear en el buen sentido, sí, para tratar de convencer a los demás de que esta es la mejor idea, bueno, hay que meterle para adelante. Ahora después hay que respetar la decisión que se toma. Y creo que eso es lo que nos está pasando últimamente. Somos un bicho raro de entender. Vos también hablabas del tema del tránsito, que es un tema problemático acá en Chivilcoy, en Chacabuco, donde sea. Ahora, yo estuve hace unos meses en Neuquén. Yo no sé si es porque la ciudad es una ciudad turística que recibe, que está preparada para eso, una ciudad de respeto en el manejo, donde se frena en las esquinas, donde no existe la prepotencia que existe en 9 de julio, de que el que está llegando un metro antes quiere meter el coche y acelera para pasar, y se generan los accidentes de esta manera, porque llegan las 8 menos cuarto de la mañana y andamos todos locos porque tenemos que llevar a los chicos a la escuela y llegar a punto. Correcto. Y de ahí salí y tenés que llegar al trabajo, andamos todos apurados. Y lo que no hacemos es salir unos minutos antes, y en vez de ir a 40 o a 50, ir a 25, frenar las esquinas, dejar pasar a la bicicleta, al peatón. Creo que pasa por ahí, es cultural, y no tenemos mucha prepotencia encima, ¿no? Vivimos acelerados, de tal manera que no respetamos a los demás. Es todo un tema, ¿no? Efectivamente, yo ponía el ejemplo del tránsito. Ayer hablábamos con Paolo Barbieri y él nos decía que un cambio cultural va a ser la modificación, porque dice, está bien, las multas todos los días, pero eso no sirve, que vivamos cobrando multas o pagando multas, si no internalizamos un cambio cultural. Y hay 2 o 3 cosas de perogrullo. Ahora salió el municipio mencionar que tengamos limpios los baldíos o las veredas arregladas, si no se van a cobrar multas. Pero depende de cada uno, un tema de conciencia, porque hace la salud pública un terreno con pastizales, que es caldo de cultivo de roedores, de mosquitos, ahora que viene el calor, y esto propaga enfermedades. Y las veredas hacen al tránsito. Y nosotros hemos hecho informes, no con un sentido de mostrar lo que no está bien, sino al contrario, que tenemos conciencia de que lo podemos modificar y somos nosotros esa modificación. Que es el compromiso de este medio con la información de cómo podemos mostrar las cosas para este cambio cultural, no por un señalamiento, mirá, fulano de tal es pecador, si somos todos pecadores. Entonces, ¿cómo podemos mitigar eso entre todos? Este es el sentido. Sí, el tema de la multa es una sanción pecuniaria que... Por eso, que molesta. Que molesta, pero no enseña para nada. Efectivamente. Termina siendo... Este es el tema de fondo. Un fin recaudatorio sin tener una meta trazada en eso. Claro. O sea, decir, bueno, que sigan generando contravenciones, yo recaudo. Pero en realidad es cultural. El tema es, hay que trabajar en la educación, y la educación no la vas a lograr... está visto esto de que a través de la multa, por más cara que sea, al adulto ya no lo cambiás. Las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones son las que nos cambian también a nosotros. Por supuesto, porque viene papá, cuidado. Entonces, son las que en el futuro van a estar conduciendo, manejando, y van a... Y se han logrado cambios en ese sentido, pero en el tránsito no. Entonces yo creo que desde la municipalidad tiene que poner mucho énfasis en hacer acuerdos con la Dirección General de Escuela o Inspección de Enseñanza para que se tengan espacios de participación en las escuelas y de enseñanza y de debate con los alumnos. Yo observo, ¿no?, que eso está, pero hay un tema, ¿cómo revertirlo? No es suficiente eso, Hoy, desde lo ecológico, nuestros hijos nos han enseñado y nos siguen enseñando muchas cosas, gracias a la seño, como les digo yo, desde la escuela. Es que ahí hay un logro importante, sí, pero ¿sabes por qué en el tránsito no se da? En mi opinión, no se da por lo siguiente.
Porque vienen, nos explican las leyes de tránsito. A partir de la salida de la escuela, lo cargo en la moto, me voy en contramano sin casco. Entré a la escuela en contramano para llevar a ese niño que acaba de ver el deber ser, y mamá, papá, le desnaturalizó ese deber ser. Entonces la fuerza de la imagen materna, paterna, que rompe eso, contradice lo que acabamos de ver de la seño de la escuela. Sí. En lo ecológico no, porque se conversa más en la casa y muchos chicos ya han enseñado dentro de la misma casa la separación ya de la basura, y son los que se ocupan, y hay papá y mamá que acompañan. Entonces llega la abuela y el abuelo, che, mirá que nos dijeron esto, abuelo, ahora la basura va a este tarrito, esto va a este lado. En el tránsito se hace más difícil por esto, porque le rompimos nosotros 10 minutos después de esa lección, la lección. Entonces es muy difícil. Tenemos que los padres aceptar esto, como digo yo, en términos generales somos pecadores, es decir, andamos mal en el tránsito, aceptarlo, que tenemos que modificar. Pero no, somos arrogantes, no, siempre la culpa es de otro. Sí, también es cierto que la educación que hay sobre sobre el tema tránsito en las escuelas no es la misma. Correcto. Con tanto énfasis que se ven en otros temas. Yo te digo que vos hablabas recién de la franja de los jóvenes, hablando de porcentajes, y es cuando se habla de la marea verde, esa marea verde está en la conciencia de los jóvenes. Cuando hablamos del tema de la despenalización y otras cuestiones, no se dio ahora, pero se va a dar en el futuro, porque la franja de los jóvenes hasta los 30, 35 años, desde los 16, piensan distinto a nosotros, que estamos con una concepción mucho más tradicional o conservadora. Y son los cambios que se van a venir en el futuro, que se están dando. Y ahí es donde falta justamente la educación en el tema de tránsito, claro, para que esa franja de jóvenes, que son los que van a estar tomando decisiones, van a estar manejando, van a estar conduciendo, también la internalicen. Exactamente. Por eso ese cambio cultural yo se lo escuchaba con atención. Y es una tarea pendiente esa. Claro. Por esa razón, yo cuando lo escuchaba ayer a Barbera decía, es un tema de cambio cultural. Me quedé pensando, lo que nos decía ayer Casareto, a todos los asistentes ahí, nosotros fuimos a cubrir el hecho periodístico, y claro, eso también es un cambio cultural, de procurar el diálogo, darnos los 5 minutos del té de la publicidad. En cambio andamos apurados y entonces avasallamos, desde el tránsito, todo esos 5 minutos para todo, para el diálogo, para el tránsito, para el gracias, permiso. Hoy avasallamos. No sabemos por qué, pero avasallamos. Sí, sí, sí. En el tránsito nos manifestamos así, como somos, sí, en la vida normalmente, porque esa prepotencia de ver quién cruza primero sin medir las consecuencias, y por eso tenemos tantos choques diarios, claro, es lo que nos está pasando, porque son 15 segundos o 30 que podés ganar o perder en una esquina o en 2 esquinas por pisar el freno un poquito, correcto, bajar a 20 kilómetros y después seguir si no hay nadie. Es tal cual. Bueno, en todo este esquema, que es un poco la coyuntura de todos los días, el justicialismo va encontrando los caminos de la unidad que en algún momento hiciste como referencia, o se hace difícil de eso. Mira, el diálogo existe hoy, yo lo noto a nivel nacional y a nivel provincial, en los encuentros y a nivel distrital en los que venimos participando. A nivel distrital, el diálogo es el que te permite, en los momentos que no tenés el poder, de poder llegar a consensuar una alternativa en la que nos podamos sentir representados todos. Tiene que ver con eso. Lo veo más encaminado a nivel nacional que en el orden local. Creo que en el orden local nos falta mucho más diálogo y despojarnos todos de las mezquindades y los egoísmos, de la aspiración a las candidaturas, que no es malo tener aspiraciones, pero nunca hay que poner el carro delante del caballo, si no
y que yo lo decía el otro día y lo repito siempre, la única lista que nos tiene que preocupar es la lista de despidos, de pymes que se cierran, de situación de crisis que estamos viviendo, y no la de poder encabezar entre los 3 primeros lugares de la lista de concejales. Si no, no vamos a lograr unidad. Y hay un caldo de cultivo en la militancia y en el peronismo en sí, de alcanzar la meta de la unidad. Y lo repetimos todo ese tema cuando vos lo preguntás, la unidad, que la queremos, trabajamos para la unidad. Ahora, vos lo mirás con el telescopio o el largavista, cómo se comportan después de que dicen que están trabajando para la unidad y trabajan para la desunión. Muchos, no voy a decir todo. Un peronismo donde la nueva dirigencia, por ponerle un nombre, lo ves por ahí en La Chiquita, ¿viste? Por ahí, lo digo como Horacio Delgado, no quiero que se tome como el presidente del partido, porque no quiero ir tan lejos. Pero me doy el lujo de poder decirlo, yo que no pretendo ocupar cargos electivos. Lo único que me interesa es que el peronismo se convierta en una alternativa válida, y los veo a muchos dirigentes que se creen en condiciones de ser, mirando por el ojo de la cerradura a ver qué es lo que están haciendo los otros y cuchicheando en voz baja con el de al lado, descalificando al otro. Entonces, mientras vos critiques, se junten 8, 10 o 4 compañeros solamente para descalificar y atacar a alguien, y no para conformar un programa, es decir, a ver, 2, 3 puntos tiremos sobre la mesa, a ver si podemos contagiar a los demás, y donde podamos unir voluntades, no vamos a llegar a la unidad. Nos falta un gran camino. Creo que tenemos que madurar mucho en el orden local en ese sentido. La gran mayoría aspiramos a la unidad, y bueno, siempre se da en los últimos, si la unidad tiene que ver con candidatura, siempre en el orden nacional, provincial y local termina en el último mes. Vos fíjate que en el 2003 se intentó con otros dirigentes y terminó siendo el ganador Néstor Kirchner. Primero se intentó con otros. Correcto. Y después terminó siendo Néstor Kirchner, y nos llenó de placer con las medidas que se tomó como peronista. Y va a pasar lo mismo. Y si miramos alrededor, no comparto para nada, pero te vas a Brasil, un tipo desconocido que medía el 3%, era diputado nacional, Bolsonaro, terminó siendo el candidato y ganando. Entonces, estas circunstancias las tenemos que tener muy presentes, de que no se trata solo de definir un candidato con mucha antelación. Los candidatos surgen a último momento y tienen que ver con la capacidad de poder proyectar estrategias en las que represente al resto. Y acá va a pasar lo mismo. Y hablando de candidatos, mirando al distrito 9 de julio, de acá a un año vista, ¿cuál tiene que ser el perfil? No te voy a hablar de palabra, el perfil de un candidato que se aproxime a esta idea de la unidad y que pueda interpretar lo que está pasando hoy, incluido las banderas del justicialismo, para ponerla precisamente como propuesta válida en la elección. Sí, es que no corresponde que yo lo diga, porque tiene que ver con ese diálogo que empezamos la charla y bien, que el señor Casareto habla de que esa es la forma de eliminar la grieta en la Argentina. Sí. Bueno, en el peronismo es igual. Yo creo que del diálogo que tenemos que tener entre todos va a surgir quién nos va a representar. Yo puedo tener mi corazoncito, pero hay otros que van a tener otro. Y creo que del diálogo y de la construcción ciudadana que tenemos que ir haciendo los peronistas va a ir surgiendo la persona que nos va a representar. Y quizás lleguemos al final y nos encontremos con que no es uno solo, porque ese candidato va a terminar surgiendo, como puede ser a nivel nacional y provincial, de unos pasos prudentes, respetuosa que tengamos, y que sea como método de poder definir entre 2, 3 o 4 candidatos que tengamos.
Lo importante es el día después de esas PASO, ¿no? Es cómo hacemos para que quienes no ganen terminen apoyando decididamente al candidato, que el 9 de julio ha pasado. Hay dirigentes peronistas que se autoproclaman peronistas y hablan de Perón y de Evita, de la lealtad y de la militancia, pero después, cuando llega el momento, terminan haciendo acuerdos o con Cambiemos o con radicales, pero no están dentro del partido. Y esas son farsas y fraudes al peronismo que los tenemos que empezar a visibilizar y a dar a conocer. Porque el que se identifica como peronista, que no se preste para llevarle los votos a un partido político que no está ofreciendo el partido peronista. Después tenemos consecuencias como la que estamos viviendo. Claro, y eso rompe, ¿no?, la unidad también. Rompe la unidad y rompe las posibilidades de llevar adelante un programa político que represente a ese partido y no a otro. Y eso va a pasar, seguramente la unidad se va a lograr, pero nunca se logra, yo nunca he visto que se haya logrado en un 100%. El tema está en que aquellos que se identifican como tal no terminen traccionando para otro partido que nada tiene que ver con el peronismo o el frente que forme el Partido Justicialista. Claro, un poco me da la sensación como en la familia, ¿no? Están divididos, distanciados, pero convocó a la abuela y a partir de ahí amén y todos atrás de la abuela. Y hoy está faltando la abuela. Exacto. Eso es lo que está faltando. O el padre, ¿viste? No, hay... pero el sentido de la imagen de la abuela, o como decimos del abuelo o del padre, en el sentido de como idea superadora. Entonces lo que nos va a decir la abuela es superador, por eso vamos todos atrás de eso. Claro. Bueno, acá la abuela en el peronismo es el Partido Justicialista. Claro. Lo que pasa es que hay compañeros que se autodefinen peronistas, ni siquiera están afiliados. Claro, y termina siendo rancho aparte. Y termina siendo rancho aparte, ¿viste? Al peronismo no le hace bien. No está mal. Si quieren hacer rancho aparte, yo creo que no tendrían que hablar más de Perón ni de Evita, porque el peronismo está donde está el partido. Claro, que no hablen más de la abuela si después no hablen más de la abuela, si después le pegan los tobillos. Claro, pobre abuela, encima que no puede caminar. Entonces, es tal cual. Bien, estás escuchando a 8:47 de la mañana, a Horacio Delgado. Estamos hablando, me da la sensación que esta charla más con el vecino que con el político. Estás despojado de que fuiste intendente, que fuiste diputado, que fuiste concejal, que hoy estás presidiendo el justicialismo. Te noto como una charla en un café de vecino. Esa es la sensación que me estás transmitiendo, ¿eh? Sí. No sé si a los oyentes también. Sí, yo la verdad que he ocupado todos esos cargos que enumeré y más. Sí, ya sé, y ha sido para mí una enorme satisfacción que el peronismo y la política me la ha dado. Y hoy la única pasión que tengo es que el peronismo vuelva a gobernar en la nación y en el orden local y ser parte de ese armado y poder estar acompañando al lado, a la par, no delante ni atrás, a los candidatos nuestros para que puedan ganar y desde ahí llevar adelante un proyecto peronista. Bien. Muchas veces proyectaste para el distrito 2 o 3 cosas que me vienen ahora a la cabeza. ¿Cómo pueden salir a flote actividades en las localidades? Habías puesto el ejemplo de las huertas y otras más. A nivel distrito propiamente dicho, y en el marco de las pymes y el fomento, conformar un parque industrial. Y así me vienen a la cabeza muchas de las cosas que te he escuchado y que le hemos charlado acá. Todo eso, ¿ves que se está plasmando, que se apunta hacia ello, que estamos distantes por la coyuntura, que no se ha despertado interés en este fomento de lo que significan estas fuentes laborales y apuntarlas? Y hay una idea hoy en marcha, en 12 de octubre, con este tema de las huertas y como mostrando esa diferencia que la conversábamos acá. ¿En qué estadio está todo ello? Mira,
yo soy un convencido de que si queremos apuntar al desarrollo de 9 de julio, hay que apuntar al desarrollo económico de los pueblos. Los pueblos se van achicando, dispersando por justamente no tener alternativas productivas y económicas posibles. Y las ideas surgen, como lo hemos hablado en una oportunidad, de la maestría que yo llevo adelante en la UNOVA. Estoy con la tesis que tiene que ver con el desarrollo local y la innovación tecnológica. Y yo la verdad que no veo en estos momentos que se haya avanzado mucho, a veces con frustración. Recuerdo que desde que el último periodo de concejal se creó dentro del ámbito del mismo, por mucha insistencia, algunos radicales en desacuerdo, sí logramos crear la comisión de producción en un acuerdo con el PRO en su momento, el Frente para la Victoria, PJ y el PRO, y comisión de producción y desarrollo local que presidía yo, y desde ahí se hicieron innumerables reuniones y trabajos en comisiones con la Cámara de Comercio, con empresarios, con técnicos provinciales y nacionales, avanzando, dando pasos ciertos sobre lo que debería ser el parque industrial para 9 de julio, creyéndolo convencido de que es una herramienta importante para la producción y que tengan allí la posibilidad de instalarse nuevas pymes o las que están con mejores servicios por los desgravamientos impositivos que pueden llegar a tener o los beneficios en ese lugar. Y avanzamos mucho en todo ese periodo. Cuando yo terminé de concejal, la Comisión de Desarrollo Local y Producción se volvió a cerrar. Hoy forma parte, como antes, de legislación y reglamento, pero el hecho de tener una comisión en ese sentido significa que todo lo productivo te dedicas a trabajar en eso. Correcto, y visibilizás bien la focalización. Exacto. Bueno, yo siento que se perdió todo lo que se vino avanzando, porque no escuché ninguna otra noticia que aún de legislación y reglamento se haya avanzado en el tratamiento de temas relacionados con el parque industrial, con la producción, con el desarrollo local. Desde que asumió Bono, más allá de la figura de Bono, al frente de la Subsecretaría de Producción, nosotros de acá insistimos que esa debe ser no subsecretaría, debe ser una secretaría. Debería ser secretaría. Y yo te digo algo más, Gustavo, perdona que te interrumpí. A mi criterio debería ser una especie de secretaría, así como está la Secretaría de Gobierno, que es como un ministerio, es un pulpo. Eso debería ser la Secretaría de Producción, porque vos estás poniendo en la cúspide a la producción y al desarrollo de 9 de julio y por debajo al resto de las secretarías que tienen que estar trabajando o subsecretarías para lograr los objetivos trazados. Hoy alguien está lanzando la idea y está pensando en Secretaría de Producción y Turismo, y a lo mejor en este esquema de esta gran industria sin humo como es el turismo, fomentar esto que vos decís. Habría que pensar en elevarlo mucho más, como una mega secretaría que albergue todas estas cosas. Todo lo que sea elevar el rango de lo que tenga injerencia con la producción y el desarrollo es bienvenido. En la época del peronismo, en la época de Blanco, en la época de Martín y mía, funcionaba la Secretaría de Producción y Turismo. Y se avanzó mucho con el tema de turismo en esa época, que hoy está prácticamente parado. Y son cosas que tenemos que explotar en los momentos que se viven. No debemos dejar nada librado al azar. Yo lo que he visto en los últimos tiempos, y lo he planteado en la comisión cuando funcionaba de desarrollo local, era ver cómo el sector privado había avanzado en generar comodidades donde aparecieron, cosas que antes no teníamos, nuevos servicios de hotelería. Sí, afloró mucho. Mucho. Y bien. Y bien. Entonces, generar desde la Secretaría correspondiente el turismo y promocionarlo, pero en un trabajo conjunto con todos ellos. Sí, con que es la única forma, ¿no? Todos.
Bueno, no se logró. Hicimos un par de reuniones, después yo terminé el mandato y creo que no se avanzó en ninguna reunión más. Hoy están pasando por una situación caótica quienes tienen servicio de hotelería, ¿no? Por la crisis como los golpea, donde cada vez los costos son más altos, pero yo no veo que haya un gran desarrollo en ese sentido, que no se haya avanzado en el desarrollo de las localidades desde el punto de vista productivo. Todo lo contrario, el modelo económico del país ha desalentado justamente ese desarrollo que se venía llevando a cabo a través de la iniciativa privada. Por ejemplo, yo veo en Morea, ¿no?, donde producto del crecimiento que tuvo la producción porcina en su momento, y vos lo comparabas con otro pueblo, y era que en comparación de la cantidad de habitantes, pues, es el que más producción porcina tenía. Tal cual hemos charlado acá. Eso. Y por eso se hizo la fiesta del lechón acertadamente, que se hace todos los años, pero hoy nos estamos quedando sin productor de cerdo. Claro. La mayoría está cerrando porque los números no le dan, justamente porque se toman medidas como es la importación de carne de cerdo de Brasil y de otros países que compiten con la producción nuestra, que es muy costosa. Entonces, hoy los números no les cierran y quieren quedar 6, 7 productores de cerdo en Morea de los 38 que había. Claro. Por nombrarte un pueblo, nada más. Ocurre en todos lados. Bueno, acá Marisa felicita por el programa, por la charla, dice distendida, te saluda también y pregunta, ¿qué pasó con algo que impulsó Delgado, que fue la televisión digital? Y eso es otra cosa más que quedó en el camino. ¿Pero es posible o no sé en qué estado está la televisión digital? Lo que pasa es que desde el gobierno nacional paralizaron todo lo que era la televisión digital. Porque algunas ciudades las tenían en su momento. Las tenían funcionando. Chacabuco, Pehuajó, me acuerdo algunas. Sí, donde hubo intendentes oficialistas que se pusieron al frente, lo lograron. Nosotros en ese momento hicimos y avanzamos bastante, aún sin tener la municipalidad. Habíamos llegado a un acuerdo, me acuerdo que se firmó un acuerdo con el intendente Batistela, sí, para un predio en el provincial. Sí, por eso. Pero bueno, hoy no está funcionando en casi ningún lugar la televisión abierta, es la realidad, porque se ha vaciado justamente el ministerio que se ocupaba de llevar adelante toda esta iniciativa, ¿no? Es un retroceso, es una lástima. Bueno, y quiero saludarla a Marisa. Es un gusto poder compartir estas palabras. Bien. Bueno, estamos arribando a las 9 de la mañana, 8:57. ¿Cuántos temas? ¿Cómo ves la gestión Barroso? Como veo la gestión Barroso. Creo que sigo hablando con el vecino Horacio Delgado, no con el político Horacio Delgado. Ah, bueno. Me parece ahora entonces tengo que cambiar la página. O te cambiaste de overol por la pregunta. Y me gustaría ponerme la del político. Pero... No, es tu decisión. Yo porque vi una charla. No, yo no. En realidad, se está yendo a Estados Unidos por una semana. ¿Ah, sí? Sí, anoche el Consejo Deliberante le aprobó una licencia, está invitado para que haga una capacitación entre el 26, entre el lunes y el fin de semana, hasta el 2 de diciembre, toda una semana entera. ¿De qué es la capacitación? Similar, en temas de gestiones municipales o de ayuntamientos, como le llaman allá, por una fundación y a través de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con sede en la Argentina, y una fundación, Fundación Río de la Plata, que lo han invitado a varios intendentes, entre ellos a Barroso, para una jornada de estas características. Mira, yo te digo que las capacitaciones todas sirven, ¿no? Yo, en la medida que avanzo en el estudio que llevo adelante con la maestría, me doy cuenta que... ¿Y vos la tesis por dónde la estás focalizando? En este tema de desarrollo local e innovación tecnológica. Sí. Presente y futuro inmediato. Sí. Y en realidad capacitación siempre es bienvenida, porque todos los que hemos llegado a ser intendentes llegamos con varias asignaturas abiertas, donde la aprendemos mientras está en la gestión, ¿viste? Claro. Esa es la verdad. Con muy buenas intenciones todo el mundo, no creo que ninguno llegue a ser intendente para venir a hacer el mal,
Pero bueno, yo cuestionamientos a la gestión tengo, porque hay cosas que quedan pendientes. Yo me acuerdo que éramos candidatos los dos y proponíamos, por ejemplo, la erradicación del basural como algo que el intendente que asuma lo debía tomar con la prioridad que correspondía por tenerlo aquí cerca, ¿no? Y ya casi a 3 años no se avanzó casi en nada en eso. Bueno, se consiguió un predio, se hizo el expediente a los fines de la expropiación y quedó ahí. Pero mal hecho, porque se llevó adelante de una manera que no corresponde. Fue un avance muy rápido sin tener en cuenta la opinión de los propietarios de los alrededores, que fueron los que se apuraron, compraron el lugar y dijeron: acá no queremos un basural porque nos devalúa la tierra. Entonces vos tenés que hacer un acuerdo donde lleves el basural a donde sea, Gustavo. Vos tenés que hacer un acuerdo con los propietarios de los alrededores, porque de alguna manera lo vas a estar afectando. Y bueno, hay que balancear los intereses de ambas partes. Vos no lo podés hacer tampoco con una expropiación y ir. Pero bueno, hay que mirar la utilidad pública hay que mirar el tema. Yo últimamente hago algunos comentarios acá en la red y digo: miremos bien qué interés estamos protegiendo, qué es lo que estamos mirando, utilizando unas expresiones a veces de abogados, porque sos abogado. Decimos: bueno, ¿cuál es la naturaleza y el interés jurídico que se está protegiendo? Entonces, aquí, en el caso de un basural, ¿cuál es el interés que estamos mirando? La salud, el interés común, el interés de todo, o el del productor, que puede estar perjudicado o no, porque no sabemos, en detrimento de toda una comunidad. Entonces, a partir de ahí vamos a ir desmenuzando. Sí, yo te digo, como peronista, como peronista también, que tenemos una mirada hacia el sector de la mayoría, y cuando hablo de las mayorías populares, por supuesto que opino lo mismo aún con el planteo que vuelvo a hacer. Pero lo que veo es que aún siendo votantes de Cambiemos, todos los que se le opusieron al traslado del basural, se manejó mal, porque lo primero que tenés que hacer es un acuerdo con los productores que tienen propiedades alrededor, para poderlo llevar a la práctica, porque te judicializan hoy en día una decisión del Consejo Deliberante de trasladar el basural a tal lado y del intendente, y estás 10 años dando vuelta, cuando esto se debe hacer de un año para el otro. Entonces, sí, es un tema inmediato, cuando la pifiás, mal asesorado, equivocado en ese sentido, la pifiás y veo que en el tema productivo el parque industrial quedó ahí dando vueltas. Mariano formaba parte de las mesas que llevábamos adelante desde la Comisión de Desarrollo Local, formaba parte de la comisión también. Con Batistela tuvimos muchas reuniones en ese sentido. Él acá habló de darle mucha prioridad en varias charlas que hemos tenido acá, me refiero a Barroso. Y si bien yo entiendo de que es una cuestión compleja y que necesita fondos, pero él se encontraba en una situación inmejorable, ¿no? Tener encolumnado, porque lo hablábamos en política, no así Batistela, porque no tenía a nadie con quien encolumnarse a nivel nacional y provincial. Nosotros sí, y Mariano también, decíamos de las bondades de tener el municipio encolumnado con la provincia y con la nación. Y hoy lo tiene, y no lo vemos reflejado en que lleguen apoyo financiero para determinadas obras como esta, ni tampoco para otra que los peronistas le damos mucha prioridad, como es el tema viviendas. Se avanzó ahí con un minúsculo plan de vivienda, que por las características que tiene es bastante precario, de 25 viviendas, y ahí están en veremos todavía, con pasos muy lentos, donde a 3 años ya deberías tener construyendo 100 viviendas por año. En un momento que hay un déficit tan alto,
donde la crisis golpea, la mejor forma de ayudar al municipio es que cada vecino pueda acceder a la acá vivienda propia. ayer Barbieri, lo mismo un día antes el intendente y no mucho tiempo atrás algunos ministros con los que hemos estado dialogando, nos señalan que ellos han dado prioridad todo lo que estaba en curso para construirlas, terminarlas. Una vez que se terminen, empezar con el tema de las nuevas viviendas. Y 9 de julio no tenía nada pendiente, por eso Bragado tenía cosas pendientes de la gestión anterior, se terminaron. Lo mismo que recientemente Surro sigue haciendo viviendas. Bueno, también hizo como el intendente de Carlos Casares un sistema de círculo, una suerte de círculo cerrado, y a partir de ahí se están haciendo viviendas. Pero los ministros están diciendo, y ayer los funcionarios locales que dicen, hasta que no se termine lo pendiente desde diciembre de cuando suben en el 2015, no va a haber vivienda. Así que si eso se atrasa, 9 de julio va a seguir esperando vivienda hasta que se complete la pendiente. Puede ser que sea cierto y que sea una postura... Y no está mal, no está mal por una cuestión de respeto a que está primero en el tiempo, primero en el derecho. Yo lo veo mal. Digo esto, Gustavo, que puede ser que el gobierno provincial tenga esa lógica de funcionamiento. Ahora, lo que veo mal es que nuestro intendente, nuestro gobierno, se tiene que parar en la mesa y golpear el escritorio y decirle: a mí me votaron, yo prometí esto y quiero para 9 de julio las viviendas. Me importa un comino que el intendente anterior no haya gestionado como correspondía. Porque en ese mismo sentido, y un ejemplo similar, Henderson tenía un intendente radical, ganó quien fue director del hospital acá, Jorge Cortés. 280 viviendas tiene en construcción, y Trasic no había presentado ningún tipo de expediente. Entonces yo creo que hay producto de cuando se negocian determinadas cuestiones con el presupuesto, y ahí es donde se logran, ahí es donde se tiene que plantar y parar. Y además, ¿sabés qué es lo que valoro? Mariano, como intendente, no está solo, tiene dos diputados, muy allegado uno a lo que es el PRO y el otro de la Unión Cívica Radical, que fue presidente del bloque de diputados de Cambiemos de la provincia. Entonces, vos no sabés el poder que significa eso para sentarse con un ministro y decirle: bueno, mirá, a ver, esto en el presupuesto te lo vamos a sacar, pero acá no veo 9 de julio con 300 viviendas. Ahí es donde está la pelea. Y lo que tendría que decir Mariano es si lo han dejado solo en ese sentido o no lo han apoyado lo suficiente como para que 9 de julio pueda tener el respaldo económico en avanzar en determinadas cuestiones, porque después vemos asfalto, hay mucho, pero el asfalto tiene que ver también con lo que aportamos cada uno de nosotros. La mayoría es con el dinero nuestro, no es con el dinero que viene de afuera. Entonces creo que hay determinadas cuestiones en la que no hemos aprovechado la oportunidad que nos da la circunstancia, ¿no? Esto de tener cercanía con el presidente, con la gobernadora, tener diputados que hasta ahora no han generado lo necesario para que estemos mucho mejor. 9 de julio tendría que estar siendo como una estrella en toda esta zona, relacionada con Pehuajó, con Los Toldos, con Bolívar, con Bragado, donde estarían ellos envidiosos de cómo avanzaríamos en infraestructura nosotros, como fue en su momento Chivilcoy, que nos daba una envidia sana por cómo había crecido. Por supuesto, pero bueno, se le dieron las oportunidades, cada vez que había una negociación llevaban algo para Chivilcoy, y eso no está pasando el 9 de julio. Bien. Bueno, ¿qué otro tema se te ocurre a vos? Que cuando venías seguramente para la radio decías: bueno, me gustaría hablar de tal, o venías con la cabeza de escuchar las preguntas de Gustavo. Y venía, por eso fue así, una charla distendida. No, por eso no venías también, me gustaría... No, para mí es suficiente con lo que hemos hablado, hasta hemos hablado de Boca, hemos hablado de todo. Un tema que me quedó dando vuelta, que vos lo planteaste al principio haciendo un raconto de los planteos desde la iglesia, es justamente el descreimiento, te escuchaba, que existe en las nuevas generaciones sobre el sistema democrático. Y bueno, creo que
me deja preocupado como 40%, dirigente 40%. político. Me deja preocupado porque estamos fallando nosotros ahí. Por supuesto. Yo sé que las crisis generan este tipo de cosas. A mí me parece que debe estar afectando mucho en las nuevas generaciones, que son las que no consiguen empleo, que son las que se incorporan al mercado laboral, y en momentos en donde las pymes, las pequeñas, las medianas, negocios, comercios, están expulsando trabajadores porque están perdiendo plata, más difícil se le hacen a los jóvenes que se incorporan sin experiencia poder conseguir su primer trabajo. Y las crisis golpean y a veces les deben hacer ver que la democracia no les ha resuelto el problema, por eso deben ser tan críticos en ese sentido. Ahora, la democracia es la que nos tiene que... Ahí es donde tenemos que poner las barbas en remojo los dirigentes políticos, porque la democracia es la que nos tiene que permitir buscar la solución a los problemas graves que tenemos. Una crisis que golpea, que va a seguir golpeando durante lo que queda del año y también del año que viene, ¿no? Donde vemos, el otro día miraba un informe de la agrupación que asocia a las pequeñas y medianas empresas, decía que producto, ¿no?, de las medidas que se tomaron, que tienen que ver con la devaluación, con la inflación, con los tarifazos en la luz y el gas, pero también con la apertura indiscriminada de las importaciones, por día cierran 7 pymes, 7 pequeñas y medianas empresas. Desde que está Macri en el gobierno, hace un mes atrás, van 9.500 pymes que han cerrado en todo el país. Y lo vemos acá en 9 de julio, comercios que van cerrando, otros que echan y reducen personal, y otros que le van dando las vacaciones o suspenden empleados, otros han echado trabajadores y esperan las fiestas y las vacaciones para intercalar con el personal, y después de eso ya tienen el número de quienes van a echar. Bueno, terrible esto. Ayer el titular de la Unión Industrial Argentina: si la sociedad quiere suicidarse, que siga con este modelo. Es que eso tiene que ver, y a eso iba Gustavo, fíjate vos, porque fuerte, es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Creo que la gran mayoría de los argentinos estamos viendo que esto no va más. Con estas medidas vamos muy mal, y la única forma de cambiar esta situación es cambiando el modelo económico. No hay otra. Un modelo económico que está fijando las pautas y las medidas por lo que le impone el Fondo Monetario Internacional, al que creo que la gran mayoría de los argentinos detestamos, porque cada vez que se ingresó en el Fondo Monetario vienen ellos con una receta y te dicen la receta de ajuste que tenés que poner en el fondo, en el presupuesto, y que por eso lo repudiamos al presupuesto todos los dirigentes de la oposición, porque el presupuesto, que es una ley, la más importante de todos los años, no es la ley de los argentinos, es la ley del Fondo Monetario Internacional, y significa generar ajustes en educación, en salud y en todo lo que sea necesario para generar el dinero suficiente para pagar la deuda o devolver los préstamos que nos han dado. Y así no vamos a salir adelante, porque no es un dinero que ingresó para fortalecer la producción del país y de la provincia de Buenos Aires. Ingresó dinero que nos prestaron para que paguemos y podamos devolver lo que nos prestaron. Entonces, no vamos a salir nunca de esta manera, con tasa de interés altísima, que la producción sabemos que las necesita para cambiar cheques y todo lo demás, donde esas tasas altas no incentiva la producción, todo lo contrario, hace que si tenés 2 millones de pesos, en vez de invertirlo en producir, que tenés que renegar y no sabés si lo vas a vender, lo metés en LEVAC o LELIC y te sacás más del 50%. Sí, esto es todo un tema. Esto es un tema. Yo creo que hay un tema de fondo, que yo lo digo muchas veces, lo reitero de manera sistemática. La Argentina se está debiendo el gran debate hacia qué democracia vamos a transitar, democracia liberal o democracia social. Subsanado ese debate, que a lo mejor se puede plebiscitar, entonces la gente va a elegir, bueno, me enrolo en el modelo de la democracia
social o me enrolo en el modelo de la democracia liberal. Muchas de estas cosas que me estás mencionando directamente no serían tema de discusión, porque ya está, como se dictó la Constitución y a partir de ahí vamos a construir. Entonces, resuelto este debate, que yo pensé que estaba cerrado, la verdad, y cíclicamente aflora, evitamos el todo tema esto. es que es contradictorio, Gustavo. Bueno, yo como peronista siempre enrolado en el sistema económico keynesiano, pero el sistema liberal no termina disgustando, siempre y cuando se cumpla lo que es un sistema liberal. Sí, pero Europa hizo ese debate, está enrolado detrás de la democracia social y sobre eso transita. Y conviven temas de la democracia social, liberal, pero el eje central para atender el compre local, la producción, el desarrollo, lo miran en ese esquema. Sí, pero tenés una también. En un sistema liberal donde es el laissez-faire de laissez-passer, o sea, dejar hacer y dejar pasar, todo libre, pero por otro lado tenés un sistema impositivo que aplasta cualquier tipo de producción. Entonces, si querés ser liberal en serio, y un sistema liberal, tenés que modificar ese sistema impositivo que no permite que cualquier producción avance. Un plebiscito, a partir de ahí marca las reglas. Entonces, de futuro. Con un sistema impositivo distorsivo, lo que tenés que hacer es tener un Estado intervencionista. No podés dejar que te ingresen. El otro día en un bazar veía que vienen tasas hasta de Turquía, ya no es solo India y China o Tailandia, Turquía. Entonces, la producción local se desmerece. Y sí, imposible de poder competir porque tiene un sistema impositivo distorsivo, los costos, luz, gas y todo lo demás se le fueron a las nubes. Necesitamos una reforma tributaria integral en serio. Hasta que no se haga esa reforma tributaria en serio, no podés implementar un sistema liberal. Hoy todos los sectores de producción están criticando el gran acoso fiscal y de la FIP. La FIP no le deja dormir al tipo que está abriendo el negocio en este momento, lo abrió hace un rato. Y en el presupuesto que se aprobó ahora, más presión fiscal hay todavía. Entonces, por eso digo que es contradictorio quienes pregonan un sistema liberal mientras tengamos un sistema impositivo distorsivo. Por eso es necesario la intervención del Estado para permitir solo las importaciones de lo que no se produce acá e ir sustituyendo esas importaciones por trabajo argentino. Y tomando medidas de manera que el poder adquisitivo de los trabajadores siempre sea alto, de manera de que funcione la economía en la Argentina. En la medida de que vos hacés bolsillos cada vez más flacos y no tienen para comprar, y todos los meses van retaseando la compra menos de algo. Claro. Y así estamos. Bien, 9:17. Horacio, muchas gracias por estar hoy aquí en Despertate. Esperemos que te hayan gustado los mates, la charla, todo. No, todo muy rico y la verdad que me sentí muy bien. Bueno, además viste que mejoramos también la imagen. Muy bien, muy bien. Cada vez invirtiendo mucho más. Y salís más joven, más delgado. Sí, eso es bueno, Eso es bueno. Así que los felicito por el esfuerzo, Gustavo, porque muchas gracias. Necesitamos que los medios de comunicación se vayan renovando y actualizando permanentemente, que es donde nosotros nos informamos. Así es. Bueno, nosotros estamos convencidos que 9 de julio necesita un medio de información que cumpla un buen servicio por ser una ciudad importante. Sí, y te digo, ahora después cuando subas mi nota, después debajo aparecen una sarta de críticas y descalificaciones terribles, pero que eso es lo que tenemos que cambiar, eso no sirve. Bueno, eso es una pauta cultural fuerte, de modificación. Claro. Porque una cosa es la expresión. Cualquiera que viene y se suben las cosas, están los detractores descalificando y atacando como payasos de la política, ¿viste? Ese es un gran tema que no sirve para nada eso. No sirve absolutamente para nada. Y conjuntamente con ello, bueno, nosotros muchas veces los eliminamos, no tenemos todo el día, pero invitamos a la gente a hacer que el espacio que sea de reflexión, no de descalificación. Claro. ¿Por qué? No se construye. Porque nosotros proponemos desde el medio el diálogo y la construcción permanente, no el disvalor y el detrimento del otro, sino al contrario. Y máxime en una ciudad que yo siempre digo,
es amigable, y hagámosla más amigable todavía. Pero y te digo más, seguramente quienes escriben de esa manera se enrolan en esta idea de terminar con la grieta y no se dan cuenta que inconscientemente con las descalificaciones que hacen están tallando y profundizando esa grieta que tenemos que saldar entre todos los argentinos. Tenemos que aceptar las críticas porque enriquecen, pero las descalificaciones no conducen a nadie, ni a mí, ni a otros dirigentes, ni tenemos que pegar un salto en calidad. Bien. Un gusto enorme, Gustavo. Muchas gracias. Les propongo una breve pausa y les digo el tema que les voy a tocar después en el